Bienvenidos hermanos y hermanas a este nuestro último episodio de la segunda temporada de Sal y Luz. Sean todos bienvenidos. El día de hoy vamos a estar hablando acerca de los santos, de algunos que tenemos ya preparados como equipo de trabajo. Nos vamos a presentar en primer lugar después de hacer nuestra oración. Les pido a todos, por favor, tener una actitud de oración y vamos a decir: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tenernos aquí reunidos a los que estamos. Te pido que ilumines nuestra mente, que abras nuestro corazón, que todo lo que se vaya a hablar sea siempre para honra y gloria tuya, que desaparezcamos nosotros y que crezcas tú, que este podcast, tanto este como los anteriores, sean fructíferos en cada corazón de las personas que lo escuchan. A nosotros, Señor, ilumínanos, danos siempre hambre y sed de ti, que no bajemos los brazos en este caminar y que, al igual que de los santos que vamos a hablar hoy, querramos no solo conocerlos, sino imitarlos y querer estar con ellos, dándote siempre honra y gloria a ti. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Por el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Muy bien, pues para que nos conozcan, este es el equipo de trabajo que está a veces al frente, a veces detrás de cámaras, y nos vamos a ir presentando uno por uno. Empezamos con la señorita. Mi nombre es María Fernanda Martínez y voy a hablar de Santa María Goretti. Mi nombre es Dylan Hernández y voy a hablar de San Pablo de Tarso. Mi nombre es Cristian Girón y voy a hablar del beato Carlos Acuti. Mi nombre es Kevin Hernández y voy a hablar de la Santa Madre Teresa de Calcuta. Mi nombre es Eric Juárez y voy a hablar también de San Agustín. Pues vamos a empezar con la conversación, ¿les parece? Ok. Podemos empezar preguntando entonces qué nos llama la atención en sí del santo que vamos a platicar, ¿no? ¿Qué fue lo que vimos en ese santo? En primer lugar, ¿cuál ha sido la historia de ese santo que dijimos, quiero hablar de él, ¿verdad? Aquí. Y luego pues vamos profundizando más. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Me parece. Vamos a ver con quién empezamos. A ver, Kevin, vas a hablar de Santa Teresa, la Santa Madre Teresa de Calcuta, ¿verdad? Así es. Sí, bueno, el momento en el de que yo comencé a seguirla hace poco, te platicaba de que no tenía como tal un santo a quien seguir, pero dentro del servicio y de ese gustar por servir, encontré a ella esa invitación, porque todo comenzó por una frase que escuché de ella, escuché dos. La primera que decía que todo lo que hacíamos era una gota en el mar, pero si no lo hacíamos, esa gota iba a hacer falta. Y su otra frase que era que ella decía, no me pidan descansar porque tengo una eternidad para hacerlo. Entonces, gracias a esas dos frases me empecé a fijar en ella y pues decidí seguirla e investigar un poco sobre su servicio, y pues encontré que ella nació en 1910 y se incorporó, si bien sus sacramentos los hizo muy rápido, si mal no estoy, antes de los 10 años y había hecho su confirmación y estaba decidida a ingresar a una orden. Entonces entró a la orden de Letardo, que era de Irlanda, perdón. Y entonces posteriormente fue enviada a la India, a Calcuta, en donde, si bien se sorprendió por la pobreza que existía ahí, pero no compartió como tal con la pobreza, porque al principio la llevaron a que diera clases con las hermanas de inglés y de otras materias. Entonces fue hasta después que pidió o encontró la manera con un sacerdote belga de desligarse un poco de los votos que ella ya había hecho para poder crear su orden. Entonces ahí fue donde ella creó las Hermanas de la Caridad, y donde ella dijo, bueno, ahora ya puedo convivir con la pobreza. Y comenta ella que al principio fue muy difícil cuando hizo su congregación. Y entonces fue ahí cuando también otra frase que me gustó mucho de ella, que fue cuando dice, si en la luna hay pobres, hasta ahí iremos. Y entonces, después que falleció en 1997, el Papa San Juan Pablo II comenzó su proceso de beatificación para que finalmente el Papa Francisco la beatificara y ya estuviera elevada a los altares y fuera ahora Santa Teresa de Calcuta.
Excelente, qué vida tan interesante, ¿verdad? Creo que algo así van a ir todos los santos Esperemos que tenemos hoy. Cristian, vas a hablar de Beato Carlo Acutis, ¿verdad? Sí. Es un beato bien reciente. Súper reciente, porque fue beatificado el año pasado, 2020, el 12 de octubre. Entonces, literalmente es súper reciente. Y pues me llamó mucho la atención por su vida, porque fue una vida literalmente muy corta, 15 años cuando murió. Y todo por una leucemia bastante fuerte, ¿verdad? Entonces, él nació el 3 de mayo en Londres y después de eso su familia se mudó a Milán para una mejor vida, ¿verdad? Entonces, él literalmente persona que conocía y persona que marcaba por su forma de ser. Y eso es algo que llama mucho la atención porque es un don que Dios da para llamar a la gente, ¿verdad? Entonces él, gracias a eso, sintió una gran conexión con Dios y hizo su primera comunión y luego de eso decidió servir en la iglesia de su pueblo. Entonces ahí fue donde él empezó más la curiosidad hacia Dios y gracias a su conocimiento en informática, que es algo en lo que también me llamó mucho la atención, que usa las nuevas tecnologías para evangelizar, ¿verdad? Entonces, gracias a eso, reunió muchos milagros que se habían hecho y los publicó en su página web, ¿verdad? Y dio a conocer mucho, entonces así se hizo bastante conocido él. Y yo, por lo menos, lo conocí porque en el 2019, cuando fueron a ver su cuerpo, lo encontraron casi intacto, ¿verdad? Su cuerpo era como que no hubiera muerto. Como que se hubiera dormido. Literalmente. Entonces, eso fue como un boom en las redes sociales y se habló mucho en las noticias y fue como, yo lo conocí, como literalmente empezó mi admiración por él. Ah, qué increíble. Qué bonito y que sea así bien reciente, que utilice, como decimos, todas las herramientas que tenemos ahorita. O sea, cualquiera podríamos hacer Sí. lo mismo, ¿va? Entonces, es para imitar. Yo creo que de aquí nos saltamos a una era totalmente distinta, donde no habían redes sociales, no había tanto, pero aún así, el santo del que vos vas a hablar, puchica, de igual manera revolucionó el mundo, ¿va? ¿Qué nos puedes decir de San Pablo? Bueno, San Pablo era un judío letrado. Yo creo que pues todos dirán, es el más fácil, ¿verdad? Porque se habla de él en cada misa. Bueno, a partir de que empezamos la Pascua. Pero yo me decidí por San Pablo porque la verdad es que lo que me gusta o admiro de él es su convicción, de cómo él, de ser un judío convencido de su fe y de todo, pasó a ser un cristiano, de cómo ser de alguien que perseguía a los cristianos de aquel tiempo, pasó a ser casi que un apóstol más. Aunque él no logró conocer a Jesús en persona, pues Jesús se le apareció a él. Entonces empezamos con que San Pablo, toda su vida, él creyó en los judíos, en la ley establecida y en todo, pero llegó un momento donde él, en una persecución, si no estoy mal, creo que fue a Damasco, él iba en su caballo, cayó desplomado y se le apareció Jesús y le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Luego le dijo de que tenía que llegar a una casa y estar durante 3 días ahí, que iba a llegar alguien, le sanó la ceguera que él tenía, y luego de eso pues él se retiró como a estar en un estado como de meditación, algo así como Jesús cuando se fue al desierto. Y fue donde empezó su convicción y él empezó a hacer su misión. Si ustedes se ponen a leer los Hechos de los Apóstoles y cada una de sus cartas, él casi que se recorrió medio mundo con tal de esparcir la fe, que en aquel momento pues era muchísimo más difícil que ahora, porque pues, o sea, estaban muy convencidos de los judíos, incluso estaban los dioses griegos, habían otros dioses en los que se creía, ¿verdad? Entonces a mí lo que me fascina de él pues es eso, su carácter fuerte, ese valor que tenía, ¿verdad? Porque a él lo persiguieron, lo encarcelaron, le hicieron de todo, y él, a pesar de todo eso, pues siguió de pie.
con la fe intacta, la verdad. Incluso ya en sus últimos días pues se lo llevaron a Roma porque aparte de todo lo que tenía era bastante inteligente, entonces supo aprovechar de que era ciudadano romano y apeló al César. Ahí fue donde él se fue a Roma, estuvo viviendo en Roma, casi que era como una prisión como domiciliar, creo que eso se dice ahora, ¿verdad? Y durante ese tiempo pues aprovechó para seguir predicando en Roma. Su último viaje creo que lo hizo en España, y por último pues murió decapitado. Pero como te digo, o sea, él tuvo una vida demasiado activa físicamente. La verdad es que convenció a bastantes personas, e incluso hasta tuvo altercados con los apóstoles, que a veces a Pedro pues se le miraba que era un poco, se iba y dudaba un poco de la fe, y San Pablo pues tuvo el valor de decirle a San Pedro, ¿verdad? Que imagínate que en aquel tiempo San Pedro pues era la piedra de la iglesia. Entonces pues todo eso es lo que te digo yo que admiro de él, y pues es interesante leer cada una de sus cartas. Viajó con San Bernabé, estuvo con Tito, y vamos a dejar lo demás para más adelante del podcast, porque si no me voy a alargar, no voy a dejar hablar aquí a Mafer. Y a Eric también. Y a Eric también. Muy bien, sí, bastante interesante. Creo que ya vamos como que encadenando un poquito con estos tres, algo en particular que tienen todos los que nosotros llamamos santos, ¿verdad? Al menos los que conocemos. Entonces, Mafer, nos vas a hablar de Santa María Goretti. Ella realmente fue una mártir, y ella me llama mucho la atención porque defendió una de las virtudes de Dios, ¿verdad? Que ella prefirió morir antes que ofender a Dios. Y realmente lo que me impacta de esta historia es que ella iba a ser abusada, pero ella le dijo, ¿verdad?, a Alessandro, que fue su abusador, que prefería morir antes que ofender a Dios, como lo mencioné. Y realmente él la mató, y en el transcurso de que la llevaban al hospital, ella le ofreció su sufrimiento a Dios. Y también me impacta bastante porque Alessandro, quien fue la que la agredió, al final de esta historia se convierte, porque ella tuvo ese don de perdón y esa virtud que cuidó hasta el final. Y a pesar de que tenía solo 12 años, ella realmente supo valorar esas pequeñas cosas que Dios nos enseña, ¿verdad? Y eso es un poco de lo que les puedo hablar de Santa María Goretti. Qué lindo, qué interesante ese don del perdón, ¿verdad? ¿Cuántos no quisiéramos Perdonar a cada ti. rato? Cuesta. Sí, cuesta. Que cuesta, sí. Pues yo, como les decía también al principio, voy a hablar de San Agustín. Pues es de los primeros siglos, es un padre de la iglesia. Es bastante conocido también principalmente por las obras que tiene, ¿verdad? Y por esa frase que se usa mucho del tarde te amé. San Agustín pues es del finales del siglo IV, por los años 354, si no estoy mal, él nace. Fue una persona bastante letrada, igual que San Pablo. ¿Qué quiero decir con esto? Era muy inteligente. En esa época en la que se mezcló mucho el utilizar únicamente la razón, que solo la razón daba como plena certeza de todo lo que existía, ¿verdad? Una mezcla muy griega también para ese entonces. Él se inclinó mucho por eso. De hecho, en su época de juventud, pues llegó como que a odiar el cristianismo, y estuvo en esta religión, digámoslo así, de los maniqueos, que eran puramente gnósticos, ¿verdad? Utilizaban solo la razón para todo, hasta que una frase del propio San Pablo pues lo hace entrar en razón, y se da cuenta de que ha caído también en el consumismo, en el solo darle placer al cuerpo y no ver que somos más allá que solo cuerpo, ¿verdad?
Entonces empieza un proceso de conversión bastante interesante y utiliza todas sus capacidades mentales para destrozar esas herejías, ¿verdad? En lo que él un día creyó se dio cuenta de todo lo que contradecía la propia razón eso, y no digamos a la espiritualidad, al cristianismo como tal. Entonces dedica una gran parte de su vida a derribar todas esas ideas. Ahí salen los escritos muy famosos de él. El principal pues es de las Confesiones, donde él cuenta toda su vida, todo su proceso de conversión, todo lo que él pasó para encontrarse con Cristo. Y desde ahí esa frase de tarde te amé, hermosura tan antigua y tan nueva, ¿verdad? Yo te buscaba afuera, pero estabas dentro de mí. Y eso es lo que más me llama a mí la atención de él, cómo a veces buscamos solo con los sentidos que todo tenga una respuesta, cuando realmente, cuando interiorizamos en nosotros mismos, ahí está la respuesta, porque Dios está dentro de nosotros, ¿verdad? Eso es lo que yo he aprendido mucho de San Agustín y es admirable. Luego fue obispo de Hipona, del norte de África. Ahí tiene muchísimas también persecuciones, escribe mucho acerca principalmente de la Santísima Trinidad. Hay una anécdota bien bonita de él también, que por querer explicar la Santísima Trinidad es algo, por eso se le llama misterio, ¿no? Porque no se desvela del todo. Él ve a un niño en el mar intentando llenar con el agua de todo el mar un hoyo que él había hecho, y San Agustín se le queda viendo y dice que eso no tiene sentido. Y el niño le dice, pues es lo mismo que tú quieres hacer, queriendo meter todo el misterio, que en este caso es la Santísima Trinidad, en una mente tan limitada como la tuya, ¿verdad? Entonces ahí entiende que no va a alcanzar a comprender ese misterio y menos a explicarlo, ¿verdad? Entonces hay mucho también de que hablar de San Agustín, pero igual vamos a alargar demasiado el podcast y hablamos, si todos hablamos todo lo que sabemos y lo que nos gusta de cada santo, ¿verdad? Pero entonces aquí empecemos esta otra fase del podcast de hoy. ¿Qué es lo que más admiramos, les parece? ¿Qué es lo que más admiramos del santo? Y principalmente, creo yo, ¿qué es lo que nos gustaría imitar del santo? Porque por eso decíamos al principio, nos llamó la atención por una razón, ¿verdad? Y ya sea en la parte tecnológica, ya sea en la parte histórica, en la parte quizá intelectual, en la humildad, en la caridad, como la Madre Teresa, ¿qué admiramos y qué estamos dispuestos a imitar de ellos? No solo nosotros, sino a decirle también a las personas que nos ven, ¿qué vamos a hacer al respecto, verdad? ¿Cómo vamos a nosotros a alcanzar la santidad imitando a estos santos? Entonces, ¿qué les parece si lo hacemos de forma cronológica? ¿Sí? Desde los primeros siglos hasta la actualidad, para que variemos un poco también, ¿no? Empecemos por los viejos. Los más viejos. Lo que yo más admiro de San Pablo, como ya te lo he dicho, es su convicción y su inteligencia. De hecho, cuando él llega a Atenas, él está buscando cómo convencer a los sabios de que crean en el Dios en el que él cree, ¿verdad? Y él pasa por la plaza y todo, y no sé si sabes ese pasaje donde él ve al Dios de lo desconocido, y entonces él utiliza ese texto de ahí para dar un gran discurso, y de hecho muchos de los sabios que estaban ahí empezaron a escucharlo. Fue tan convincente el cuate que, imagínate, sabios, y como vos dijiste, creen solo en su razón, porque en aquel tiempo pues Aristóteles, Platón, todos ellos solo era por la razón, o sea, no se guiaban por un Dios. Hasta que llegó San Pablo, utilizó ese texto a su favor y empezó a predicarles. Lamentablemente, algunos no los convenció, porque él empezó a hablar de la resurrección de los muertos. Entonces ya muchos pues empezaron a burlar y todo. Pero como te digo, a mí lo que siento que
me agrada de él es su astucia, esa inteligencia, y de hecho incluso logró convencer a varios de los sabios que estaban ahí ese día presentes. Quisiera recordarme el nombre, pero tampoco soy enciclopedia. Pero, no soy San Pablo. No, pero la verdad es que puchis, es lo que yo siento que reluce. Hay muchas cosas que relucen pues de San Pablo, pero es una parte de las más relevantes de las que él hizo. Y tal vez alguna de las otras que me gustó, pues lo que te decía de que él fue formando varias comunidades durante todos sus viajes y fue dejando de legados y pues al día de hoy yo creo que gracias a él el cristianismo se logró expandir por todo el mundo, y ahí sí, como te digo, es un gran personaje y no quiero alargar mucho. Solo entonces en un punto rápido, ¿qué imitarías de él? ¿Qué buscarías imitar de San Pablo? Trataría de imitar el valor que él tiene, el valor, ¿verdad? Porque a pesar de que tuvo conflictos, miedo y de todo, siguió adelante. Nunca dio su brazo a torcer, nunca frenó, nunca dudó. Él estaba seguro 100% de que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y a partir de ese somatón que se pegó en el caballo, hacia adelante, hasta que llegara su muerte, fue mártir. Y como te digo, miedo podía haber, pero Jesús le daba el valor. Entonces, el valor es lo que yo considero que quisiera yo imitar. Buscar imitar el valor de San Pablo. Muy bien, creo que sigo yo. Sí, porque sigue. Bueno, de San Agustín, yo admiro mucho su conversión. Entre tantas cosas, la conversión. Luego la inteligencia y cómo la utilizó para que hasta el día de hoy se hable de los escritos de San Agustín y la trascendencia que han tenido en nuestra iglesia, en la historia de la iglesia. Cómo la misma doctrina, la misma liturgia, pues se ha adecuado a lo que él enseñó, ¿verdad? Pero la conversión de San Agustín a mí me gusta bastante porque quizá no igual que San Pablo, pero fue igual de radical en ese sentido. San Agustín venía de un mundo bastante libertinaje, se le dice, con bastante libertinaje. Se dejaba llevar solo por sus sentidos, por sus placeres. Tuvo un hijo fuera del matrimonio con una concubina, borracho, mujeriego, andariego, por tantas cosas que el mundo en aquella época pues prestaba, que hoy no es tan diferente a esa época. Y la intercesión de su madre, Santa Mónica, orando todos los días por él, es algo que yo admiro también, y me pongo a veces un poco nostálgico pensando en eso, porque es un poco mi caso, si bien yo pues no fui tan no soy ni tan borracho, y tampoco con una conversión que se diga, chica, cuando se muera va a ser santo, porque no, pero sí sé que en una época pues yo también me dejé llevar por muchas cosas, y gracias también a las oraciones de mi mamá y de muchas personas pues hoy estoy aquí, lo que se puede también. Por eso me gusta San Agustín, yo me identifico mucho con él respecto a eso. Tiene su conversión y luego pues se entrega del todo a Dios, ¿verdad? Y eso es entonces lo que yo quiero imitar. Yo creo que desde el momento que nacemos, si tuviéramos uso de razón, diríamos siempre tarde te amé a Dios, porque Él nos ama desde la eternidad. Pero en la edad que tengo yo hoy, puedo decir también tarde te amé, ¿verdad? Tarde te conocí. Y trato de repetirme siempre una frase de Él, que es: Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, ¿verdad? Si Él me pide ser santo, pues dame los dones para ser santo, ¿verdad? Si Él me pide ir por este camino, pues dame las herramientas para seguir este camino. Así es por este otro,
pues dámelo, porque yo soy débil, porque yo soy frágil, ¿verdad? Como San Agustín. Entonces, eso es lo que admiro y lo que quisiera imitar de él. Esa convicción tan fuerte que él tuvo, ¿verdad? Que me botaran del caballo, que leer una frase, no sé, las herramientas que Dios utilice, pero que me agarre y no me suelte, ¿va? Que me agarre y no me suelte, como San Agustín, y prestar todas las capacidades que Dios me ha dado para el servicio de la iglesia, para la expansión del reino, como decimos nosotros, ¿verdad? Pues tampoco soy inteligente ni nada, pero en lo que pueda imitar tanto a San Agustín como a todos los otros santos en humildad, en caridad, en obediencia, pues eso, ¿verdad? Dame lo que me pides y pídeme lo que quieres. Seguimos entonces con Santa María Goretti, ¿verdad? Siguiendo la cronología, saltamos un montón de siglos. Saltamos un montón de siglos. Bueno, ¿qué admiro de Santa María Goretti? La pureza. Realmente Santa María Goretti desde pequeña tuvo esa emoción por ir a la iglesia, por hacer su primera comunión. Y desde pequeña la mamá le decía que por qué se emocionaba tanto si eran tan pobres que no se sabía el catecismo. Y entonces, a pesar de muchos obstáculos que ella tuvo, ella nunca perdió esa esperanza ni esa fe para seguir a Dios y nada la detuvo. Ahora, ¿qué imitaría de ella? Creo que el perdón. El perdón es algo que yo admiro mucho de ella porque no todos sabemos perdonar y todos somos humanos realmente, y ella tuvo esa capacidad en su sufrimiento de decir: yo te perdono a ti, que tanto daño me hiciste. Pero en esta historia Santa María Goretti dice que realmente no fue un sufrimiento, sino que ella se gozó ese sufrimiento porque sabía que iba hacia Dios, ¿verdad? Al final creo que todos buscamos ese camino de pureza y verdad, y por eso estamos aquí hoy, ¿verdad? Y eso es lo que me gusta de ella. Qué bonito, muy bien. La pureza, sí, tan necesaria hoy en día, ¿no? Seguimos entonces con Santa Madre Teresa. Sí, bueno, en cuestión de admirar sería el servicio, el siempre salir y buscar, o sea, también ir a buscar el servicio, no esperar que venga a mí, sino irlo a buscar. Y pues en cuestión de imitar sería la humildad, o sea, a la larga uno estando mucho en servicio también espera como que ese reconocimiento. En su momento ella recibió el premio Nobel, pero no buscar el reconocimiento, que tu mano derecha no sepa lo que hace tu mano izquierda. Y pues eso sería lo que yo imitaría. Muy bien. Cristian, creo que la tenés más fácil, pero... Pues la verdad lo que yo admiro es, como ya le había dicho, su forma de evangelizar, ¿verdad? Que usó las nuevas tecnologías, porque pues uno como joven comparte memes en sus redes sociales o videos o cosas sin nada que ver con tu religión o con Dios, ¿verdad? Cambio, él literalmente hizo y usó sus conocimientos para crear una página web donde investigar y poder ordenar cronológicamente los milagros, y es como, wow, yo no podría, es mucho. Entonces eso es lo que yo admiro, pero lo que yo imitaría es su entrega a Dios, ¿verdad? Desde pequeño él fue llamado y escuchó la voz de Dios, y es como, yo quisiera imitar eso, escuchar a Dios llamarme y decirme: vení aquí a verme, a visitarme. En cambio, él literalmente estaba enamorado de Jesús Eucaristía, entonces es algo que yo sí quisiera imitar de él. Muy bien. Pues amarrémoslo en que venimos al mundo para ser santos, ¿verdad? Creo que nosotros no hay ningún viejo aquí, alguien... Bueno, no llegamos a 30, dejémoslo, no llegamos a 30. Y pues el hecho de estar hablando de santos y de buscar la santidad creo que es bastante significativo, ¿verdad? Porque muchos jóvenes ahora, pues como dice Cristian, utilizamos todo para cosas que no tienen sentido, incluso para cosas malas. Y tantas herramientas que tenemos con los distintos santos que fueron muy variados en su época y en su forma de ser,
tenemos mucho que aprender y que imitar de ellos, ¿verdad? Creo que esa sería la invitación entonces para todos. Tenemos a los santos como amigos, como intercesores, pero también como maestros a imitar. Y ellos imitaron a Jesús, es el santo de los santos, ¿verdad? Como decía Dylan, el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por Jesús, y los santos lo entendieron. Entonces nosotros que estamos llamados a la santidad, pues no nos rindamos, ¿verdad? No nos rindamos, y que ese sea el mayor ejemplo y la mayor imitación que podamos, ¿verdad? No rendirnos, no tirar la toalla y seguir siempre para adelante. Entonces, espero que les haya gustado toda esta conversación de jóvenes, de niños, y busquemos ser santos, ¿sí? Nacimos para eso, y que no nos baste hacer algo bueno, sino hacerlo lo más perfecto posible. Y como siempre, no olvidemos ser sal y luz del mundo. Muchas gracias.